Buenos días, bienvenidos el día de hoy a este panel. Vamos a conversar un poco acerca del impacto que ha tenido la ley 3884, la ley que regula el plástico de un solo uso. En el año 2018 se gesta esta ley y comienzan a tener ciertos impactos en nuestra sociedad. Vamos a reflexionar justamente con los actores claves en este proceso. Y empezamos con el Ministerio de la Producción. La primera pregunta que va a ser para todos, empezando en el orden en el que se encuentran sentados, desde el punto de vista del Ministerio de la Producción, ¿cómo se toma la ley 3884, la ley que regula el plástico de un solo uso? ¿Qué impacto consideran que han tenido en la institución hacia la sociedad? Buenos días, gracias por la invitación. El rol que cumplo en el Ministerio de la Producción es ser director general de políticas y análisis regulatorio. Quiere decir que por mi dirección pasan normas, políticas que regulan en general el actuar industrial y de comercio en el país. En ese punto, para contestar la pregunta, esta ley obligó al Estado a aprobar reglamentos técnicos. Es importante, ustedes mejor que yo saben de que los reglamentos técnicos son diferentes a las normas técnicas peruanas, ¿cierto? Las normas técnicas son de carácter voluntario, pero los reglamentos técnicos son obligatorios. En el Perú tenemos muy pocos reglamentos técnicos, tenemos no más de 7. Y esta norma, la ley 30.884, ha obligado al Estado a aprobar 5 reglamentos técnicos, que ustedes ya conocen, ¿no? Aquellos referidos a bolsas de plástico y a utensilios y vajillas de mesa, ¿no? Tanto de plástico reutilizable, biodegradable o reciclable. Para que se den una idea, esta norma se emite en el 2021 a fines. El 2022 sale el primer reglamento técnico. Hijo, ten claro que yo a ti te adoro y que por ti en la vida lo doy todo. Entonces, y aunque vengan 1000 tormentas, tú eres mi mayor. De cómo el Estado peruano termina siendo muy lento y no acompaña el dinamismo que requiere en general la industria en el país. Y ese es el reto que tenemos como Estado, quienes estamos trabajando ahí. En este punto es importante poner en conocimiento de ustedes de que estos otros 4 reglamentos técnicos que aún faltan emitir ya están y esperamos que hayan sido evaluados por ustedes. 3 de ellos ya han sido publicados y están a la espera de contar con sus aportes y opiniones. Porque nosotros o el Estado en este tipo de reglamentos requiere el aporte del sector privado para afinarlos, para hacer de que los reglamentos técnicos realmente tengan un impacto positivo y eficiente en aquello que pretende normar o regular. Entonces, me quedaría ahí, ¿no? Porque en resumidas cuentas, esta ley nos ha hecho chambear, no solo al Ministerio, sino a todo el Estado, porque para un reglamento técnico está MINAM, con el que coordinamos, está el Ministerio de Economía, que es el que más nos exige en esos casos, y evidentemente el Ministerio de la Producción. Gracias. Nos acompaña también don Eduardo del Campo, de la Sociedad Nacional de Industrias. ¿Cómo toma la Sociedad Nacional de Industrias esta ley 3884? Buenos días, tengan ustedes. Mi cargo en la Sociedad Nacional de Industrias, yo presido el Comité de Plásticos de la Sociedad Nacional de Industrias. Estoy dedicado a la industria del plástico, obviamente. El tema de la ley 3884 tiene un fondo importante, pero nosotros encontramos que hay algunos defectos de forma que debieran corregirse. Hay ciertas limitaciones dentro de esta ley que se entienden y no son y a la vez son difíciles de entender. Por ejemplo, en esta ley
se prohíbe la fabricación, comercialización, distribución, utilización de envases de poliestireno expandido, más conocido como Tecnopor. El nombre del material es poliestireno expandido, a nivel nacional. Pero sin embargo, sí permite la ley a su vez la producción, fabricación, comercialización para exportación. Entonces nosotros nos preguntamos, muy bien, lo que es malo para nosotros, entonces no es malo para los demás. ¿Cómo es esto? ¿Cuál es el sentido que le dieron? Obviamente es una cuestión legislativa, es una cuestión del Congreso, porque la ley se da en el Congreso, no se da en el Ministerio de la Producción, en el PRODUCE. Todos sufrimos las consecuencias de esta ley. Y hay algunas partes también que no se entienden, como por ejemplo que la ley permite que las bolsas plásticas, en primer lugar, prohíbe la utilización de bolsas plásticas, de plástico, pero permite la utilización de bolsas de plástico que tengan un tamaño mínimo, creo que es entre 40 y 50, o 40 por 50 centímetros y algo así como 40 micras de espesor. Vamos a ver. Si prohibimos la utilización de bolsas plásticas, prohibimos las pequeñas, pero las grandes no. Si todos los que utilizan bolsas de plástico las llevaran a 40 por 50 centímetros, bolsas que en su mayoría son más pequeñas y que en su mayoría tienen un micronaje, un espesor considerablemente menor, entonces ¿qué estamos haciendo? No estamos prohibiendo, estamos impulsando el consumo de bolsas de plásticos, cosa que no se entiende. Vienen temas también como que se permite la producción, utilización, etcétera, de bolsas biodegradables. En eso estamos hablando de una ley que tiene ya como 4 años, 5 años, 3 años, ¿no? 3 años. Tema importante, biodegradabilidad. ¿En qué parte se basaron allí? ¿Qué pensamiento técnico utilizaron para este tema? ¿Está demostrada la tal biodegradabilidad de los materiales utilizados para la confección de esas bolsas? Esto no es tan sencillo. Para que se dé la tal biodegradabilidad se necesitan 3 condiciones especiales de temperatura, de humedad y de exposición a rayos UV que no se dan a la vez en ninguna parte del mundo. Entonces tienen que hacerse, la biodegradabilidad tiene que realizarse en campos especialmente diseñados para tal. No pueden contaminarse, no son reciclables. En fin, hay una serie de elementos que se contemplaron dentro de esta ley, pero que no son pues muy objetivos en ese sentido, ¿no? Ahora, hablamos de... Perdón, quizás me extiendo un poquito. Dime tú qué tiempo tengo. 1 minuto más. 1 minuto más. Hablamos de reciclaje y de residuos. El mundo camina a la economía circular. La economía lineal no va más. Consecuentemente, ¿qué significa economía circular? Todos ustedes lo saben. ¿Cómo podemos llegar a una economía circular? En nuestro medio, porque también es cierto, vivamos realidades, no somos Dinamarca, no somos Suecia, no somos Alemania, somos el Perú, tenemos nuestros usos y costumbres. ¿Cómo podemos llegar a un éxito en economía circular con el manejo de los residuos que tenemos en el país? De 33 municipalidades que hay en Lima, 6 o 7 son las únicas que se preocupan por generar recolección orgánicos, separados orgánicos e inorgánicos. 6 o 7 de 33, y eso lo llevamos al grueso del Perú, pues bueno, pues nos olvidamos del tema. Entonces, hablar de reciclaje, hablar de economía circular, hablar de tratamiento de residuos, nos falta mucho. Nos falta mucha cultura y educación sobre el tema. Eso es sobre lo que tenemos que trabajar. Y al ministerio aquí presente, que tenemos muy buena relación, les pido, como le pedí al señor ministro el día que nos visitó en la Sociedad Nacional de Industrias, no inventemos normas, no inventemos reglamentos, no inventemos
tecnologías que ya están inventadas y que funcionan en otras partes del mundo, porque lo que podríamos llegar a hacer es, peor aún, a entorpecer o limitar más el trabajo que tenemos que hacer en el Perú sobre reciclaje y tratamiento de residuos. También nos acompaña el día de hoy desde el Colegio de Ingenieros. Se formó un comité especializado en economía circular y residuos. Milei, ¿cuál es la posición del Colegio de Ingenieros? Bienvenida. Buenos días. Bueno, yo quiero rescatar algo positivo para nuestra institución, la promulgación de la ley de plástico y la ley de gestión integral de residuos ha impactado de manera positiva, ya que gracias a ambas leyes se constituye el Comité Especializado de Economía Circular, que está conformado por un grupo de ingenieros, ¿no?, que vivimos apasionados por la economía circular. La promovemos y difundimos en cursos, en talleres, en eventos. Recientemente tuvimos un congreso en el mes de mayo, invitando a compartir las experiencias de distintos sectores como industrial, minero, entre otros. Incluso también tuvimos como parte del evento al Ministerio del Ambiente, ¿no? Dentro del Comité de Economía Circular contamos con un subcomité de opiniones técnicas, y este comité se encarga de emitir un análisis, un informe técnico acerca de nuevas leyes, nuevos reglamentos que están a futuro o están en mesa de evaluación para promulgarse, ¿no? También nosotros contamos con un subcomité de proyectos, el Hub de Negocios Circulares, y este subcomité lo que busca es poder realizar un análisis de indicadores de desempeño de emprendimientos y negocios que trabajan con productos plásticos, como por ejemplo yo tengo aquí un monedero que es fabricado por un emprendimiento con el que nosotros nos reunimos para poderle darles comentarios positivos, ¿no?, y de mejora respecto al ciclo de vida de los productos que generan y que fabrican, ¿no? Este monedero está hecho de bolsas plásticas, bolsas que contaminan, que pueden terminar en el mar, ¿no? Y también empresas que realizan este tipo de madera plástica, ¿no? Seguro muchos lo habrán visto, es fabricado de HDP y de PET también, ¿no? Entonces, algo positivo que rescato nuevamente de la ley es que nosotros como comité podemos difundir, promover a que existan este tipo de empresas pequeñas, tal vez no sumen mucho, pero creo que con el granito de arena que aportan cada una podemos mejorar, reducir el impacto que tiene el plástico en el planeta. Gracias. Gracias. Tenemos a una empresa muy importante que se dedica al tema de plástico, Solpac. Alberto, ¿cuál es la opinión respecto a este impacto? A ver, buenos días. En primer lugar, los pongo un poquito en contexto de quiénes somos. Nosotros en Solpac somos productores de stretch film o film de embalaje. Producimos aquí en el Perú y vendemos aproximadamente 1.100 toneladas de stretch film en el Perú, y tenemos una participación de mercado de aproximadamente 65%. En eso estamos desde hace más de 15 años, y desde el año 2022 hemos implementado una planta de reciclaje enfocada como primer objetivo en recuperar stretch film post consumo del mercado para reprocesarlo y utilizarlo nuevamente en nuestra producción de stretch film, y en segundo lugar en la producción de resinas recicladas de alta calidad para diversas industrias. Habiendo dicho esto, la ley, si bien la ley 3884 no incluye el film de embalaje dentro de su ámbito, sí entendemos y nos adherimos al objetivo de mitigar el impacto ambiental de nuestras operaciones, ¿no? ¿Qué hacemos en ese aspecto? En primer lugar, en cuanto a la reducción del uso, nosotros consideramos que el stretch film es la lámina o el material adecuado para consolidar una carga en una paleta, ¿no?,
pero lo que hemos estado haciendo durante mucho tiempo es la especialización de nuestros productos para reducir la cantidad de plástico que se necesita para consolidar una paleta. Es decir, un stretch film manual, que es el que ustedes le dan a un operario para que envuelva una paleta, requiere más o menos un 40% más de plástico que uno producido como una especialidad, que puede ser como un stretch film estirado o un stiff hand, que es un material más duro, más rígido, que también producimos. En el caso de los materiales automáticos, que son los materiales que entran en una máquina, también producimos una especialidad que es el Ultra HP o Ultra High Performance, que reduce el uso de plástico por paleta, por unidad de embalaje, entre 40 y 45%. Entonces, nuestros esfuerzos en cuanto a la reducción de uso no están en no usen el plástico, porque ese es un mito imposible de realizar, sino más bien que sea más eficiente en cada unidad de embalaje, en el caso del stretch film. Y en el caso del reciclaje, bueno, como les comenté, hemos implementado la planta de reciclaje, hemos hecho un trabajo y una inversión importante en la generación de un reciclado de alta calidad, con alta filtración, con alta descontaminación, que permita su uso en materiales complejos de contener material reciclado, como es el propio stretch film, que es un material muy delgadito de 10, 12 micras de espesor, que tiene que ser transparente, que tiene que ser capaz de resistir una tracción axial en el uso y una tensión durante el manipuleo de la carga, y eso lo hemos logrado pues, en un trabajo de 2 años de continuo aprendizaje de los detalles de un proceso de reciclaje. Ahora, coincido totalmente con Eduardo, que mencionaba hace un momento que cualquier ley que promueva o reduzca el impacto de los materiales plásticos que nosotros producimos tiene que estar acompañada con una buena regulación de la gestión de residuos, ¿no? En el momento en que nosotros hemos ingresado al sector de reciclaje en el Perú, nos hemos dado cuenta de que a pesar de que nosotros vendemos 1.100 toneladas de stretch film en el Perú, ¿no?, conseguir la mitad, si quieren, 500 toneladas de material post-consumo en buenas condiciones de segregación es imposible, ¿no? ¿Por qué es imposible? Porque la gestión de residuos está invadida por la informalidad, está hecha de manera precaria, de manera poco capacitada, y eso hace que nosotros no podamos contribuir tan activamente a la circularidad y a la sostenibilidad de la industria en el Perú, porque no encontramos los residuos. Y eso tiene que ver con una falta de regulación en la gestión de residuos, falta de capacitación, formalización, y mientras tanto se restringen producciones, ¿no? Yo creo que no sirve de nada restringir algunas producciones si por el otro lado lo que sí se sigue produciendo y se genera como residuo no es adecuadamente gestionado. Gracias. Una de las prioridades para poder entender holísticamente este tema es también escuchar a la academia. Universidad ESAN cuenta con ingeniería ambiental y se han hecho algunas investigaciones, y también la universidad tiene un análisis sobre el impacto de esta ley. Juan Martín nos va a hablar acerca de ello desde Universidad ESAN. Muy buenos días. Ante todo, muchas gracias por la oportunidad de compartir con todos ustedes. Y efectivamente, ¿no?, esta ley es un marco que ha generado cambios en todos los lugares, ¿no? Desde el ámbito académico tienes a una universidad con una fuerte carga administrativa que requiere y consume plásticos, y por otro lado también tiene el deber de transmitir toda la conciencia ambiental y las capacidades técnicas en los estudiantes, ¿no? Y es así como, una vez promulgada esta ley, nos vimos forzados a mejorar la gestión ambiental que ya se venía dando, ¿no? Ya se venían dando algunas prácticas respecto a la conservación del ambiente, a la mejora de uso de plásticos, ¿ya? Pero esta ley nos puso un marco para poder justamente mejorar estas políticas. Estas políticas que implican ya decisiones transversales a toda la universidad, que implican cambios en los procesos en los que no solo se utiliza, sino también se ve la logística de los productos, que te llevan no solo a hacer un pedido de materiales, sino a
coordinar con los productores para poder asegurar de que la provisión de los diferentes materiales, muchos de ellos que tienen que ver con plástico, cumplan con estándares, ¿no? No solo ver el tema de la compra y disposición final, sino también el impacto que genera desde su producción, ¿no? Y en esta línea se abre la parte académica que tiene que ver mucho con lo que es la investigación. La investigación que debe tener dos aspectos muy importantes. Uno, que tiene que ver con el ejemplo que mencionó el representante de la Sociedad de Industria, que es de que realmente el material que se haga realmente cumpla con las condiciones. Hoy en día se ven muchos materiales que dicen ser biodegradables, pero realmente lo son para las condiciones en las que vivimos y las condiciones en las que se gestionan, ¿no? Esos son temas que requieren investigación para poder mejorar. Y asimismo lo que es la reutilización, como el ejemplo que mencionó nuestra compañera del Colegio de Ingenieros, diferentes usos que se le dan de manera posterior, ¿no? Ambos casos son ejemplos acerca de aplicaciones para poder mejorar el uso físico del material, pero también hay que tener en cuenta de que para que esto funcione tiene que ser rentable, y eso implica también investigación en lo que es la gestión de los plásticos, la gestión de los materiales, la gestión en general de todo lo que tiene que ver con el cuidado del ambiente. Mucho se habla de que el cuidado del ambiente implica no usar tal cosa, no usar tal otra, pero en la realidad uno tiene que ver y nivelar porque las cosas funcionen, y para eso tienen que ser rentables y tienen que ser parte de una cadena de valor que va muchísimo más allá de simplemente normas. Requiere investigación, y todo eso finalmente trae lo que es el interés de los inversores, que son finalmente los que van a materializar muchas de estas iniciativas. Y otro tema que también es sumamente importante es el cambio cultural entre las personas, ¿no? El cambio cultural que parte de la formación, ¿no? Para justamente crear y, digamos, formar profesionales con conciencia ambiental. Y esa conciencia ambiental no es únicamente de la facultad o de aquellos que llevan la carrera de ingeniería ambiental, sino la de todos, porque la aplicación se da en todos los aspectos. Mientras que el ingeniero ambiental va a ver la parte ingeniería y física, pues los administradores podrán ver la parte de gestión, ¿no? Y desde los diferentes aspectos en donde todos los involucrados, todos los que formamos parte de esta universidad, y estoy seguro que en muchas universidades es similar, ¿no? Y centros educativos y todo en general, como parte de nuestra responsabilidad social con el lugar en donde vivimos, es importante generar conciencia ambiental. Y la conciencia ambiental implica, pues, transmitir estas leyes, hablar, ser foro de discusión para poderlas mejorar. Hemos visto que no se trata únicamente de dar las leyes y de aplicarlas, sino también de discutir acerca de ellas para poder proponer oportunidades de mejora, porque siempre va a ser necesario, ¿no? Y así es que se trasciende, y así es como se espera que los profesionales que salgan de la universidad y los diferentes centros de estudio pues puedan realmente transmitir en el lugar en donde vayan a ejercer sus profesiones. Muchas gracias. Gracias. Vamos con una segunda pregunta para todos nuestros panelistas desde la concepción de su institución. Empezamos con el Ministerio de la Producción. ¿De qué manera consideran que se puede manejar adecuadamente el plástico que se consume? Muchas gracias. Desde el Ministerio de la Producción, nuevamente tenemos un rol regulador. Por tanto, esa norma técnica o ese reglamento técnico que va a normar a la industria es la que justamente va a marcar desde esa perspectiva cómo se va a producir plástico en materia de bolsas y vajillas de plástico en el país. Y es ahí donde tomo lo dicho por mis colegas, en especial por Eduardo, porque no sé si, y quisiera que el mensaje quede bien claro.
el Estado debe escuchar al privado para emitir este tipo de reglamentos. Porque, les comento, yo lidero un equipo de 80 personas, ingenieros, economistas, todos los días van al ministerio, están en su escritorio, leen, trabajan, hacen informes. Ni uno está en una fábrica de plástico, ni uno está en un proceso industrial mirando, viendo como las dificultades cotidianas que ustedes enfrentan para cuando comercializan, fabrican, distribuyen o trabajan o quieren desechar los plásticos que trabajan. Por tanto, si el Estado no escucha o no cuenta con los aportes del sector privado, van a salir leyes o normas en general, como las que ha descrito Eduardo, cuando ha hablado propiamente de la Ley 30.088. Entonces, reitero la invitación de contar con sus aportes para los reglamentos técnicos que están colgados en la página web del Ministerio de la Producción. Sus aportes son necesarios para evitar lo que ha dicho Eduardo, que hay una regulación absurda y que yo he encontrado. Yo estoy en este cargo 4 meses y les cuento una anécdota. No sé si saben, pero hay un reglamento técnico de los pocos que tenemos que es el que regula el tema de la fabricación de los balones de gas natural vehicular. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que el Perú sea un país productor también, que se puedan producir balones de gas natural vehicular. Pero exige un estándar tal, europeo, suizo, sabe Dios, que no hay ningún laboratorio en el país que lo cumple. La Católica es la única que tiene un laboratorio en ese sentido, en ese aspecto, pero con un estándar diferente que no es el que la norma técnica exige. En conclusión, cuando un productor peruano quiere producir un balón de gas natural vehicular, no puede en el país porque no hay un laboratorio que le certifique que lo que está haciendo está acorde con esa norma técnica, con ese reglamento técnico. ¿Se dan cuenta? Exigimos un estándar que finalmente no puede ser cumplido, y cuando Eduardo nos decía, exijan cosas que están, no inventen la pólvora, en otras palabras, es clave. De eso se trata. Y creo yo que ese es el aporte que podemos hacer desde aquí para hacer cómo manejar responsablemente de la regulación el plástico del país. Muchas gracias. Escuchamos ahora a la Sociedad Nacional de Industrias. ¿Cómo manejar adecuadamente el plástico que se consume? Bueno, en primer lugar, es cierto lo que comenta el señor representante del Ministerio de la Producción, del PRODUCE. Trabajamos juntos. Sí, se recurre a nuestra opinión, lo cual es muy saludable, y quienes conocen de plástico somos nosotros. Y hablo pues del material como tal, ¿no? En cuanto al tratamiento, el tema viene principalmente por una gestión de residuos. Separar los orgánicos de los inorgánicos, para empezar, en otras partes del mundo, se separan no solamente orgánicos, inorgánicos. Los inorgánicos se separan por tipo de material. Plástico por un lado, metálico por otro, papel y cartón por otro, vidrio por otro, etc. Son sociedades pues más desarrolladas. Con que nosotros empecemos en nuestro medio a separar los orgánicos de los inorgánicos, y hemos ganado bastante. Pero esto es una función del Estado. Y digo el Estado como tal, el Estado es muy grande, es muy amplio. El Estado es el gobierno, es la parte legislativa, la parte ejecutiva. El Estado son las municipalidades, los gobiernos regionales, que es donde se tiene que trabajar. Crear conciencia sobre reciclaje, conciencia, y llevar educación sobre reciclaje es fundamental para que todo esto funcione. Se van a dar normas, se van a dar reglamentos, se van a dar leyes que, mientras no tengan el sustento de la parte del reciclaje, no van a funcionar, no hay manera. Y esa conciencia debe estar en todos. Yo digo, el Estado por una parte también tiene que estar en la parte de la industria, en los productores de productos plásticos. Tenemos que trabajar mucho sobre ecodiseños. Eso significa utilizar cada vez menos material plástico en productos nuevos
que puedan tener las mismas condiciones físicas de los anteriores. Esa es una parte muy interesante. Y la otra parte, obviamente, es el consumidor final. Si el consumidor final no tiene cultura, no tiene educación sobre el reciclaje, no va a desechar los desperdicios de sus hogares, de sus restaurantes, de sus centros de comida, de sus industrias, no lo va a hacer en la forma de vida. Y el problema va a continuar. Hay 3 actores, se los he comentado, uno de estos 3 actores falla y no funciona el asunto. Nosotros impulsamos mucho, trabajamos mucho e insistimos mucho sobre cultura y educación sobre reciclaje y manejo de residuos. Gracias. Colegio de Ingenieros, ¿cómo manejar adecuadamente el plástico que se consume? Creo que manejar el plástico de manera responsable es crucial para reducir su impacto. Algunas estrategias que puedo mencionar son la reducción del uso, el reciclaje, la reutilización, la compra inteligente, por supuesto el apoyo del gobierno con las políticas y los reglamentos, pero un punto importante es la trazabilidad. Saber dónde encuentro el plástico, dónde termina el plástico y qué voy a hacer con él y cómo retorna, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que todos los productos plásticos cuentan con un sello que los certifique, que es un material que puede incorporarse a un proceso industrial nuevamente para hacer plástico, ¿no? Y que haya una entidad que fiscalice colocar estos sellos en estos productos plásticos. Sería buenísimo, ¿no? Porque podríamos identificarlos, ¿no? De manera fácil y sencilla. Actualmente no muchos de las personas sabemos identificar si un plástico es reciclable o no. Encontramos detrás de algunos productos un triángulo con el número 1, 2, 3 y 4, pero no lo sabemos, ¿verdad? Lo otro es que quería mencionar la responsabilidad de qué hago con el plástico actualmente es del consumidor y no de las empresas que lo producen, ¿no? Debería fomentarse más la innovación y desarrollo, la trazabilidad de la retornabilidad del residuo también, para que éste pueda ser aprovechado en algún proceso industrial, ¿no? Que el utilizar productos reciclables que en su composición tengan mayor porcentaje de residuo reciclable que de plástico virgen, sea visto como un valor por las empresas y no sea visto como un gasto, ¿no? Eso, gracias. Gracias. Solpac, ¿cómo manejar adecuadamente el plástico que se consume? Bueno, en primer lugar, yo creo que lo más importante es qué tanto valor pueden generar los residuos plásticos. ¿A qué me refiero? A que coincido, por ejemplo, en lo que decía Eduardo del ecodiseño, ¿no? Que el mercado está trabajando muchísimo en cambiar las modalidades de producción de los materiales plásticos, de manera de que pasar de un multicapa a un monocapa que permita su reciclabilidad, manteniendo las condiciones de hermeticidad, por ejemplo, puede contribuir a que los residuos de cierto empaque flexible sean reciclables, pero si esos residuos van a llegar a una bolsa plástica mezclada con restos orgánicos y con madera u otros residuos, por decir algo, todo el trabajo anterior que se ha hecho de ecodiseño para lograr un envase reciclable se diluye ante una gestión inadecuada de los residuos. Nosotros consideramos que entonces ese valor de los residuos está marcado por la reciclabilidad en el diseño, pero también por la gestión adecuada. Y en esa gestión adecuada yo creo que no es necesario inventar la rueda, ¿no? Es un poco mirar un poco hacia lo que hacen los países vecinos y cómo están avanzando en las regulaciones, en las formalizaciones de la gestión de residuos y tomar ese mismo camino. De nuestra experiencia como empresa privada,
sí lo que nos hemos encontrado es que tiene un poco que ver con la pregunta siguiente, para no adelantarme, que tenemos no solamente una mala capacitación, una mala comunicación de lo que es la segregación, que puede ser tan fácil, como decían, de segregar orgánico e inorgánico, pero eso aquí no se hace. Entonces, no termina cayendo pues en un saco roto cualquier esfuerzo de reciclabilidad que se haga, si es que el residuo va a terminar en una misma bolsa mezclado con otras cosas orgánicas, por ejemplo, ¿no? Hay mucho que hacer en cuanto a reducción, en cuanto a avances tecnológicos, como yo mencionaba en la pregunta anterior, avances tecnológicos que permitan al productor generar un uso menor de plástico por cada evento. Hay mucho de ecodiseño para permitir que este mismo material se permita su reuso o su reciclaje. Pero si todo esto no está apoyado, no está soportado por una adecuada gestión de residuos en los que el material vuelve, yo creo que no podemos llegar a nada, ¿no? O sea, un ejemplo, si nosotros como mercado peruano produjéramos al mes 100 millones de toneladas de bolsas plásticas de un solo uso, y fuésemos capaces de recolectar esas 100 millones de toneladas de bolsas, de los residuos, adecuadamente segregadas, para generar otra vez 100 millones de toneladas de bolsas, no habría ningún problema porque generaríamos circularidad perfecta. Pero ¿cuál es el problema? Que de esas bolsas, siguiendo el ejemplo, no podemos recuperar esos 100 millones, o si se recuperan, se tienen que utilizar en otra cosa, en madera plástica, en bolsa negra. Entonces, finalmente, el consumo de resina virgen sigue siendo el mismo. Solo se está generando un valor económico adicional al reciclado. Pero la adecuada segregación y gestión de residuos permitiría la circularidad perfecta. Y en ese sentido, el utilizar un plástico de un solo uso, entre comillas, no sería tan pernicioso, porque ese solo uso podría retornar a la misma utilidad, ¿no? Bueno, eso nada más, gracias. Gracias. Universidad ESAN, ¿cómo podemos manejar adecuadamente el plástico que se consume? Bueno, en este aspecto sí hay, creo, muchísimas formas de hacerlo, ¿no? Pero lo que sí es claro es que todo parte por mejorar lo que es la educación, capacitación y sensibilización a todos los usuarios de los diferentes materiales. Mucho se habla acerca de que lo que deberían hacer las industrias, pero también es qué cosa deben hacer las personas, ¿no? Porque son finalmente muchos de estos usuarios finales. En una sociedad como la que vivimos hoy, de repente es imposible prescindir del plástico, pero sí es necesario ser consciente de los efectos que trae y el daño del ambiente que está generando, ¿no? No se trata de dejar de hacer cosas, sino de ver cómo hacerlas mejor, y para ello, pieza clave es la educación. Y esa educación que viene de la mano con lo que es la innovación, de materiales, la investigación, justamente para encontrar materiales que se puedan adaptar mejor a un lugar como el Perú, ¿no? Como vimos hace un rato el ejemplo de los plásticos biodegradables bajo ciertas condiciones, pues tendremos que desarrollar materiales que puedan ser biodegradables o que puedan procesarse bajo las condiciones en las que estamos. Y todo eso es producto de un fuerte componente de investigación, ¿no? Pero para esto también existen muchísimos otros actores que están en el medio, ¿no? La regulación es pieza clave, definitivamente el marco legal es fundamental para lograr esto, ¿no? Junto con una infraestructura adecuada que permita la correcta gestión de estos materiales, ¿no? Como un ejemplo muy sencillo, basta con pasar por alguna zona de Lima en la noche y van a ver esas motitos cargadas de materiales, ¿no? Que son los famosos recicladores, ¿no? Esos recicladores, de los cuales, seamos sinceros, forman parte importante de la cadena de la gestión de los materiales, sin embargo están invisibilizados, ¿no? De repente en alguno que otro lugar sí se les reconoce, pero a grandes rasgos no se les reconoce, están en el ambiente informal, y eso es justamente debido a que económicamente aún no es atractivo esa actividad, ¿no? Tienes que verlo desde una perspectiva de rentabilidad para que esta pieza fundamental de reciclaje pues
tome pueda formalizarse, ¿no? Y eso viene de la mano con incentivos económicos, viene de la mano también con involucrar al productor sobre qué hacer posteriormente al uso del material. Ya existen industrias en donde se le exige a los fabricantes que indiquen qué hacer con su material una vez que se termine de utilizar, ¿no? Pues, ¿por qué no agarran y también se hace algo similar con el plástico, ¿no? ¿Qué hacer, no? Y eso se logra con la segregación en fuente, ¿no? De la cual ya hemos venido hablando, que eso es fundamental, ¿no? Y también pensar en lo que es la economía circular, ¿no? La economía circular justamente va por ese lado, ¿no? El de obtener un valor económico al cierre adecuado de un círculo de uso a un material como es el plástico, ¿no? Desde su uso hasta su disposición final y todos los pasos que tiene en el medio, cómo reutilizarlo, ¿no? Cómo colaborar entre los diferentes sectores, ¿no? Y para todo esto ya existen ejemplos que han sido exitosos en otros países, pues aprovecharlos, ¿no? No hay que inventar la pólvora cuando ya existen ejemplos, y pues para ello tenemos que pues abrir los ojos a otras realidades y justamente investigar acerca de ellas para poder ver la mejor manera de poder aplicarlos e implementarlos en un país y una realidad como la que vivimos. Gracias. Perú es el segundo país más informal de América Latina después de Honduras. Por lo tanto, la última pregunta para todos nuestros panelistas es: ¿cómo contrastar la informalidad que existe en el ciclo del plástico desde sus instituciones? Bien, sí, pues la data de informalidad es altísima en el país. El tema es vasto porque la pregunta es: ¿qué aliciente tiene el emprendedor, el empresario de hacerse formal? ¿Por qué o cómo hago atractivo ello? Pero quisiera enfocarme un poco no tanto en el informal, sino en el formal que no cumple, o en el formal que de alguna manera, o el marco regulatorio que permite estos incumplimientos. Y fácilmente ustedes lo pueden encontrar en el reglamento técnico de bolsas biodegradables. No sé si ustedes han advertido que la norma dice, establece una serie de regulación y obligación para elaboración de las bolsas biodegradables, ¿cierto? Ustedes lo saben mejor que yo. ¿Y quién en el país es el que dice que ese productor o ese importador está cumpliendo con lo que dice la norma, con lo que dice el reglamento técnico? ¿Quién? Un organismo certificador, ¿cierto? Que es el que da la acreditación normado por INACAL. ¿Cuántos organismos certificadores existen en el Perú para bolsas de plástico? ¿Cuántos? No hay. Y por tanto, no se puede fiscalizar. Porque ¿cómo fiscalizo? ¿Y qué es lo que dice la norma del 2022, la única que por ahora está? Dice que basta una declaración jurada, una declaración de conformidad del productor. Te juro por mi mamita de que cumplo con tu reglamento, ¿cierto? Entonces, hay un gran vacío en el país. No tenemos, y eso hemos encontrado en el Ministerio ahora, de organismos certificadores, de laboratorios. Y hay un llamado a la academia que está aquí, qué bueno que esté San, de lanzarse a generar, a ser parte del sistema de acreditación en el país. No hay organismos certificadores en general, no solo en plástico, en general carecemos. Por tanto, es muy difícil desde el Ministerio fiscalizar apropiadamente. Se fiscaliza, evidentemente, pero con labores orientativas, etc. No hay la facilidad de hacerlo en tanto carezcamos de estos organismos que
que tienen que ser privados. Claro, el Estado también lo podría hacer, pero cuando el Estado a su vez fiscaliza y a la vez certifica, es juez y parte, no debería. Tiene que ser privados que sean certificadores. Ahí me quedo. Gracias. Sociedad Nacional de Industrias. Bueno, tema pues álgido en el Perú, el tema de la informalidad. Vamos a ver. Para empezar, los plásticos son reciclables. El 96-97% de los productos plásticos son reciclables. Todo plástico monocapa es reciclable en sí mismo, vuelve a ser el mismo producto. Y los multicapas son reciclables en otros productos, pero reciclables. Prácticamente los únicos materiales plásticos que no se reciclan, o las 3 R's, reciclar, reusar, reducir, son los que se generan por temas de salud, en los hospitales, en los centros médicos. Eso no se puede reciclar por otros temas. Pero, ¿qué pasa? Si hablamos pues que el 90 y tanto % de los plásticos pueden ser reciclables, ¿qué pasó en el camino? Mire, el reciclador que hacía mención Manuel, ¿cuál es el problema con el reciclador? El reciclador tiene un negocio, el reciclador es un emprendedor, el reciclador recoge lo que le interesa recoger. ¿Qué le interesa recoger? Principalmente botellas, frascos de PET. ¿Por qué? Por su peso. Inmediatamente lo va a vender. Un reciclador para que recoja bolsas de plástico, por ejemplo, una botella de gaseosa de 2 litros, ¿cuánto pesa? Pesa, no sé, pues debe pesar alrededor de 100 gramos o algo así. Una bolsa de plástico, ¿cuánto pesa? 2 gramos. Para lograr 100 gramos tiene que agacharse, tiene que inclinarse pues 50 veces. Cuando recogiendo una sola botella solucionó su problema de peso. ¿Por qué? Porque lo que le van a pagar es el peso, no la unidad. Entonces, el reciclador es una parte importantísima, pero él en sí ya está segregando, está diciendo esto sí, esto no. ¿Por qué? Porque no hay un sistema de recolección que permita una mejor disposición de esos residuos. Entonces, la informalidad es importantísima, ahí no hay ningún control. El sistema de reciclado principalmente es informal. Vivimos en un país donde el 78.5% de la población económicamente activa en el Perú es informal. Miren de lo que estamos hablando, de los volúmenes de lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Formalizar. Mientras no se pueda formalizar, no se va a cambiar, va a ser muy difícil cambiarlo. El cambio se va a reducir a unos pocos, pues bueno, al restante 21.5% del sistema productivo nacional. Entonces, hablar de reciclado y hablar de informalidad es un tema peligroso, es un tema descontrolado, es un tema muy difícil de poder centrar ahí, y yo creo que la solución, no sé, no la puedo dar, no la conozco, pero es muy difícil. Ahora, tomemos como ejemplo países que sí han logrado hacerlo. Todos los países desarrollados lo han logrado hacer. Lo que tenemos que hacer es tomar esos ejemplos, cómo lo han hecho, porque en su momento también han sido exactamente igual de lo que estamos pasando nosotros. Han llevado cultura y educación sobre reciclaje. Gracias. Gracias. ¿Cómo contrarrestar la informalidad? Colegio de Ingenieros del Perú. Bien, coincido mucho con Eduardo estamos todavía muy lejos como país, ¿no?, de la formalización. Sin embargo, el reciclador es fundamental en este proceso, ¿no? Es importante formalizarlo, darle apoyo para que puedan mejorar sus infraestructuras las infraestructuras de reciclaje también, capacitaciones, equipos de protección adecuados para que realicen esta actividad
¿no? Y algún otro incentivo que pueda promover que no solo recojan el plástico que sí les genera ingresos, sino los demás. También es importante la educación, la cultura, ¿no? En cada uno de nosotros como ciudadanos, ¿no? El consumo responsable, no le deleguemos esa responsabilidad solo al gobierno, solo a las empresas. Nosotros, cada uno, debe ser consciente de las compras, ¿no? El consumo responsable. Cada vez que voy a consumir un producto, analizar, ¿no? Cuando está en mis manos y cuando termine su uso, cuál va a ser su destino final. Es importante eso, ¿no? Y sobre lo otro, yendo en línea de la formalización del reciclaje, es importante tener una trazabilidad, como lo mencioné, saber, ¿no? Qué porcentaje o qué cantidad de residuos plásticos se generan en el país, ingresan al país, y qué porcentaje de residuo retorna. No tenemos esa data, y si no tenemos esa información, 6%, como menciona Eduardo, del 100%, 6%, esa data la vamos a poder mejorar si es que nosotros tenemos información actualizada con los recicladores, ¿no? Si ellos emitieran, si sus asociaciones se formalizaran y emitieran facturas en el que nosotros podamos saber el precio y la cantidad, sería buenísimo tener esa información, ¿no? Gracias. Solpac. A ver, yo no soy un especialista en políticas públicas, pero sí les puedo contar cuál es la experiencia nuestra, de nuevo, como empresa privada metida en el mundo del reciclaje, cuál es nuestra experiencia y cómo nos afecta la informalidad. Yo les comentaba hace un momento que nosotros producimos para el mercado peruano aproximadamente 1.100 toneladas de stretch film. Y nosotros participamos del mercado con una proporción, un share de más o menos 65%. Esto quiere decir que el mercado total peruano de stretch film es de 1.500 toneladas, 1.500, 1.600 toneladas. Nuestra planta de reciclaje tiene una capacidad de 450 toneladas mensuales. Entonces, en principio, si lo vemos de esa manera, nuestro objetivo sería recuperar más o menos el 30-35% del stretch film que se utiliza mensualmente en el Perú, ¿de acuerdo? 400, 450 de un total de 1.600. 25%, no sé cuánto sale, 30% digamos. Y la verdad es que no lo conseguimos. ¿Por qué? Porque el porcentaje de polietileno flexible que se recupera, que se recicla en el Perú, es altísimo. O sea, tenemos mucha competencia para comprar ese material. La pregunta es, ¿cómo opera esa competencia? ¿Cómo se recicla? Y lo que nosotros hemos visto, porque lo sabemos, digamos, de experiencia propia, eso no se los estoy inventando ni me lo han contado, es que el gran porcentaje, la gran mayoría de actividades de reciclaje en el Perú son más perniciosas para el medio ambiente que dejar que el plástico se vaya a un relleno sanitario. Es así de sencillo. ¿Por qué? Porque una empresa de reciclaje informal, que en el Perú abundan, en primer lugar tiene condiciones de trabajo precarias. Trabajan en un terral, subemplean a su personal, le pagan obviamente sin los beneficios sociales, emplean a niños o a personas que tienen que llevar a sus niños al centro de reciclaje. De nuevo, no se lo invento, yo lo he visto, yo tengo más de 10 años en el tema de reciclaje y es algo que se ve. Muy probablemente en muchos de los casos el terreno donde están ubicados estos centros de reciclaje, sea de segregación o sea de procesamiento, no son propios, son invadidos, pues, ¿no? El agua la sacan de un pozo sin ninguna regulación, y una de las actividades más peligrosas del reciclado informal es el lavado, ¿no? El lavado normalmente de un material plástico, para su reuso, siempre requiere una reducción de tamaño, siempre. La reducción de tamaño para después pasar a los siguientes procesos de lavado y extrusión, etc.
La reducción de tamaño genera siempre pequeñas partículas de plástico muy chiquitas, ¿no? Propias de la molienda, que en una actividad formal de reciclaje, como algunas empresas que están aquí, pasa a una planta de tratamiento para filtrar los plásticos, filtrar los lodos y hacer una adecuada disposición de los residuos, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa en las actividades informales de reciclaje? Esta molienda, esta agua con microplásticos, se va directo al desagüe. No le avisan a nadie, no le pagan a nadie. Esos microplásticos llegan, perdón la expresión, como por un tubo hasta la vertiente, el río, el mar o lo que sea, generando, como les digo, mayor impacto negativo que si no se hiciera absolutamente nada con el plástico. Entonces, para nosotros, desde nuestra posición, la informalidad es el gran cáncer, es el gran problema del reciclado en el Perú. Es el que no le permite progresar, es el que hace que el material que se consigue sea de muy baja calidad y por ende genera poco valor y por ende no permite la reciclabilidad, sino que se tiene que utilizar en subproductos, digamos, ¿no? Y se tienen que generar ideas creativas para ver qué hacemos con este plástico reciclado que ya no sirve para la utilidad inicial para el cual fue creado. ¿Qué hacer? Como les digo, yo no lo sé, yo no soy especialista en políticas públicas, pero esa es la experiencia que nosotros tenemos con la informalidad. Y como dije en la anterior pregunta, yo no creo que aquí en el Perú tengamos que inventar la rueda, porque no somos el líder en el avance de reciclaje, incluso en la región. Podemos tomar ejemplos que están así a la vuelta de la esquina en la frontera con nosotros y ver qué están haciendo y tratar de adaptarlo a nuestra cultura y realidad. Algo que también hemos visto, que es ya más una idea personal, es cuando, un ejemplo cercano a todos, una botella de gaseosa termina en un tacho de basura o en una bolsa en la calle, ya ha generado muchísimo IGB, ¿no? O sea, la resina ha pagado IGB, la preforma también, la botella también, la etiqueta también, la tapa también y la venta de la gaseosa también. ¿Por qué el residuo tiene que pagar IGB? Lo que genera ese pago de IGB es que muchos de los informales lo utilizan para después pedir devoluciones en un sistema casi mafioso que hace que a la empresa formal de reciclaje se le inflen todos los precios porque el informal tiene una manera de recuperar y comprar facturas. Bueno, todo lo que estamos en reciclaje sabemos que así es, ¿no? Entonces, no debería ser una actividad que permita ese lucro, el reciclaje. Esa es mi experiencia con la informalidad en el reciclaje. Muchas gracias. Gracias. Le damos el pase a Universidad ESAM para el cierre de este panel. ¿Cómo contrastar la informalidad? Bueno, queda claro de que aún no se tiene una fórmula para poder cerrar esta brecha de formalidad. Somos conscientes de que es necesario involucrar y formalizar a este ejército de recicladores que tenemos, ¿no? Haciendo analogías, ¿no? Pero justamente para poder lograr eso se tiene que investigar, ¿no? Se tiene que buscar formas de incentivar el interés de los inversionistas. Se tiene que incentivar la formación de asociaciones o cooperativas entre estos recicladores para poder justamente elevar este nivel de gestión, ¿no? El tema de la formalidad no es únicamente el daño mental, sino también hay otra clase de impactos que pueden generarse alrededor de la informalidad. Y en este caso, uno de los más graves probablemente sea inclusive el de la salud, porque estas personas están expuestas a muchos otros factores al momento de hacer esta práctica, ¿no? Sin tener ahorita una fórmula, lo que sí queda claro es que para poder llegar a una solución hay que investigar, hay que justamente ensayar, y para poder hacer esto es necesario también un marco regulatorio que pueda pues justamente incentivar la formalización, ¿no? Algo que me ha parecido muy importante a la hora de darme una vuelta por acá fue ver que hay algunas representantes de algunos stands
de gobiernos locales, ¿no? Me gustaría haber visto más, son de repente muy pocos, pero creo que de alguna manera ya se deja ver de que ya existen algunos gobiernos locales que están queriendo involucrarse en el tema, ¿no? Y en la medida de que el marco regulatorio lo promueva, pues se podrá llegar a alguna fórmula lo más pronto posible, ¿no? Pero ahí, como para cerrar, lo que sí es importante resaltar es lo que dije desde un principio, ¿no? La educación, capacitación, sensibilización, ¿no? Es importantísimo que la gente, los usuarios, las industrias realmente sean conscientes de lo que implica usar el plástico y los efectos que puede generar en el ambiente y en la sociedad, ¿no? Y eso implica no solamente por conocer los efectos, sino también saber un poco más acerca del análisis del ciclo de vida del producto, ¿no? Saber no solo lo que implica su reutilización y los efectos posteriores a su uso, sino también lo que implicó haberlo producido, ¿no? Finalmente, recordemos que todo esto es parte de un ciclo, y ese ciclo tiene que realmente conocerse a plenitud para que pues se pueda tomar acción y que la gente realmente pueda sentirlo, y a partir de ahí pues promover ideas, ¿no? Y esas ideas se van a formar en diferentes foros académicos, en espacios como estos, donde pueden haber discusiones de propuestas y que implican también el ensayo y error dentro de un marco regulatorio que fomente justamente la solución a este problema. ¿Okay? Muchas gracias. Gracias. Pasamos a la ronda de preguntas. Si alguno de ustedes tuviera alguna pregunta, se van a acercar pasándoles el micro. Quien les habla es ingeniero químico de región Lambayeque, Chiclayo. Les cuento mi experiencia en el norte ya un promedio de 2 años. Yo hago economía circular, trabajo con plástico reciclado, hago madera plástica, lo que el ingeniero enseñó, yo hago. En un taller pequeño he construido una extrusora pequeña de cañón 30 milímetros, porque comprar una extrusora grande es cara. Entonces he construido una, yo no la he creado, ¿no? Con planos de los holandeses, Precious Plastic, tan tecnología, pero donde voy lo siguiente: residuos plásticos, residuos sólidos, economía circular, cambio climático. Economía circular, triple impacto: económico, ambiental y social. Los plásticos, como químico le puedo decir que son 7 tipos. Todos no se reciclan, todos no son comerciales. Hablamos del PET. Ahora, lo que la ingeniería hablaba es el triángulo de Mobius, que es la reciclabilidad del plástico, 1, 2 hasta el 7. El 1 es el PET, el 2 es la baja densidad, 3 el PVC, la tubería, el 4 el alta densidad, 5 polipropileno, el 6 el tecnopor, y 7 los varios, ¿no? Tenemos el nylon, el poliéster, el policarbonato, que no hay tecnología para reciclar. Yo le hablo con la experiencia porque yo hago investigación en mi taller, que me ha costado mi dinero porque nadie me regala un sol. He intentado llegar al MINAM. MINAM me dice: búscate a Proinnovate que te pueda financiar. Bueno, esa es su respuesta, ¿no? Estoy adscrito a mi empresa circular, hago la calculadora de circularidad, huella de carbono, huella ecológica y todas las huellas posibles. Hablamos de los recicladores, la ley de 2009, 29419, que es política de las municipalidades ayudar a los recicladores, a hacer asociación de recicladores. El MINAM un aporte de 900 soles a los recicladores formalizados. ¿Pero quién hace eso? O sea, yo he querido en Lambayeque, Chiclayo, asociar, pero las personas no entienden. El ciudadano de pie, el cachinero que se le dice, no entiende, porque tiene que pagar lo que es una escritura pública, y eso es dinero. ¿Quién paga ese dinero? Ellos no tienen para pagar un asesoramiento técnico. Entonces, hay mucho desconocimiento. Las políticas son lindísimas. Lo escucho a los señores presentes, lindísimo. Pero vamos al campo, como dijo acá el amigo de producción, vamos al campo. La normativa lo dice
papel aguanta todo. Yo hago educación ambiental. Yo hago un programa que se llama Alcancías Verdes Sostenibles. Recolecto plástico de un solo uso, plástico flexible en una botella PET. Eso puede servir para madera plástica. Pero el plástico, la bolsa, hablamos de la ley del 3884. ¿Quién cumple la ley? En Chiclayo usted ve las camionadas de plástico de bolsa nueva que llegan. ¿Quién controla eso? Nadie. En los mercados te venden la bolsa. Pero en el mercado, yo le hablo de Chiclayo, Mochoqueque, ahí te dan bolsa por cualquier cosa. Compras un pan, bolsa. Un plátano, bolsa. Una papa, bolsa. Te dan 100 bolsas en un día. Y todo eso, ¿en qué se convierte? En microplásticos. Referente al tema del el triflin. Este triflin, amigo. En el norte, el triflin es muy buscado. Se recicla, pero no hay una estadística, ¿no? Entonces, a la ingeniera, yo quise llegar a su congreso, no pude, ahora estoy por acá, pero yo digo, la tecnología de la madera plástica es una solución al plástico, porque la madera plástica no necesita mucha calidad, sino es cantidad. Plástico, 200 grados, 180 grados, tenemos esto. Un molde y se acabó. Un perfil y tenemos una silla, yo hago sillas para jardines, para Pronovis. ¿Por qué no miramos a Colombia? ¿Por qué no miramos a Ecuador? ¿Por qué no miramos a Argentina? ¿Por qué no miramos a Chile? ¿Cuántos años nos llevan en madera plástica? ¿No? Entonces, yo soy un microempresario, soy profesional. Por eso me da tal vez esa suerte de avanzar, ¿no? Pero podemos hacer plástico con cáscara de arroz, podemos hacer plástico con cáscara de café. Hay infinidad de tecnologías, pero hay divorcio. La asociación civil, la academia y el Estado, mucho divorcio. Yo vivo mi día a día, yo hace 2 años hago madera plástica y tengo un taller pequeño. Quiero escalar, ¿para qué? Para transmitir, para enseñar esa tecnología, pero es imposible, porque el Estado, mañana ven, pasado ven, y de ahí, entonces uno tiene que por los propios medios avanzar. Entonces, yo vengo acá con la idea, ¿no?, de encontrar o hacer más con alguna empresa, con algún interesado, que nos podemos sumar. Yo estoy en provincia, no estoy en Lima, estoy en provincia. Y hay por ahí más compañeros que hacemos por ahí el tema del enfoque circular en lo que es residuos plásticos. Porque hablamos de residuos plásticos, ahora ya hablamos de cambio climático. Entonces hablamos de áreas degradadas por los residuos plásticos. Pero, ¿qué solución? ¿Qué solución encontramos actual? Las leyes, claro, las leyes están ahí, todos las conocemos. ¿Quién cumple la ley? O sea, yo le digo, como mi experiencia, el tema de educación ambiental, ¿quién lo maneja? Los colegios, yo hablo de provincia, los colegios, director, profesor, no conocen lo que es la normativa 394, de lo que es residuos sólidos en colegios, las brigadas ambientales. O sea, hay mucha deficiencia, pero podemos trabajar no a nivel macro, a nivel micro, con pequeños emprendedores, con pequeñas microempresas que puedan ser la hormiga y generar una gran industria juntamente con el Estado y con la academia, ¿no? Eso es, amigos. Muchas gracias. Bueno, yo soy estudiante de la Universidad de San Marcos, parte de Ingeniería Ambiental. Y bueno, lo poco que he podido hacer, por ejemplo, prácticas o trabajar en algunos lados, también he conocido lo que es trabajar con recicladores, los he entrevistado. Entonces, es cierto de que la informalidad es un gran problema, y no solamente en la parte de cómo ellos están trabajando, sino como mencionaron, a dónde lo venden y cuál es el proceso. Entonces, la pregunta principalmente sería qué incentivos o qué soluciones se podrían dar, tal vez las empresas privadas que sí se encargan del rubro del reciclaje, no sé si se pueda trabajar con ellos, o qué otro incentivo se le da para que puedan ser formales, porque si bien muchas veces hay algunos recicladores formales, eso solamente queda en el registro, no hay mucha ayuda por su parte. En los casos que yo he visto, la ayuda es prácticamente darle algunos equipos ocasionalmente, y después de eso el proceso corre por su propia cuenta.
¿no? Ya sea el lugar donde lo venden o en la manera en cómo trabajan, no hay mucho seguimiento. Entonces, quería preguntarles a ustedes, ¿no? ¿Qué tipos de incentivos un poco más concretos se puedan dar, tal vez de la empresa privada o tal vez en el sector público? Sí, he escuchado tu pregunta y tu inquietud, lo mismo que la del señor que antecedió. La mejor forma es la asociatividad. Esa es la mejor forma. Y sí hay en el Perú asociaciones de recicladores importantes. Una que personalmente conozco es Ciudad Saludable. Es una organización de recicladores a nivel nacional. Yo les recomendaría que pudieran, el nombre es sencillo, Ciudad Saludable, pudieran dirigirse a ellos y estoy seguro que van a encontrar el apoyo que ustedes en estos momentos están requiriendo. El costo del material ya que reciclan, ¿no? Comparado con el costo como materia prima virgen, eso quería saber más o menos, cuánto les cuesta tener nuevamente la materia prima, ¿no? Del reciclado y comparado con el precio que compran de materia virgen. Y la otra pregunta o propuesta quizás, ayer los de México nos dijeron que más o menos ellos pagan 60 soles por tonelada de disposición de residuo. Acá Petramás dice que cobra más o menos 24 soles por tonelada de residuo municipal. Más o menos calculando a la generación que hacemos nosotros, ¿no? de 0,7 a 1 kilo de residuo por persona, quiere decir que pagamos más o menos 50 centavos por mes, ¿no? Cada persona por nuestra generación de residuo municipal. Ahí mi duda es, ¿no se puede incrementar ese costo? Porque entiendo de que es más costoso. Las materias primas en general son más económicas o más baratas que el reciclado. Muchísimas gracias. Buen día. Bueno, para lo que me compete, la pregunta de cuál es el costo del material reciclado, yo te puedo responder depende, ¿no? Depende del origen, es decir, depende de cómo te llega el material, de qué tan bien segregado está, de qué tan contaminado o no está. Y depende también de para qué lo quiere reciclar. Lo quiere reciclar para una aplicación de alta exigencia, en el caso de flexibles lo quieres utilizar para producir stretch film, que es una lámina transparente, lo quieres utilizar para producir un empaque flexible que va a ser impreso y que va a estar en una góndola, lo quieres utilizar para una bolsa de basura cuya textura no releva gran importancia. Depende, ¿no? En nuestro caso, dado que estamos metidos en el acopio de residuos en el Perú con todos los bemoles y problemáticas que he comentado, ¿no? Y estamos trabajando para procesar un material que puede ser utilizado en una aplicación de alta exigencia como el stretch film, nuestros costos están casi similares a la resina virgen, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja para nosotros si es que reemplazamos un material, la resina virgen, con otro a un costo similar? Es que ese es el gran problema, uno de los grandes problemas de reciclaje en el Perú, que se considera que al utilizar un material reciclado tiene que ser más barato. Y no siempre es así. Incluso a veces la tecnología, los procesos que se requieren para reutilizar un material plástico lo hacen más caro que la resina virgen. Pero ¿cuál es la ventaja? Es justamente la reducción de nuestro impacto ambiental, es la reducción del consumo de materiales que provienen de recursos no renovables, ¿no? Entonces, para nosotros ahí está la gran ventaja y claro, de hecho trabajamos como toda empresa en reducir los costos, pero normalmente pues el costo y la calidad necesaria se contraponen y nosotros necesitamos generar materiales que puedan ser utilizados en aplicaciones de alta exigencia. Ya sobre la segunda parte de tu pregunta, la verdad, no es mi tema, pero no sé si... La preocupación que tienes es sobre el valor, el precio de la materia, de los materiales plásticos reciclados, ¿es correcto? Yo te
voy a llamar entonces por aquí. ¿Ya? Correcto. Ok. Sí, ellos van a tener tu Correcto. presentación. Hay dos respuestas. Te voy a dar la directa. Ahí vas a poder ver a tu presentación. Las empresas recolectoras, Sí, después, su nombre lo dice, empresas recolectoras, tienen un negocio. No trabajan por buena voluntad ni por una labor social, tienen un negocio. Recolectan y sí utilizan esos materiales que recolectan de distintas formas, desde generación de gas, generación eléctrica y selección, separación, para después vender esos materiales recolectados por tipos de materiales. Lo interesante aquí no es que nos cobren más por la recolección, es un tema de valorización, es un tema de que lo recolectado le saquen esas empresas un mayor valor. Significa obviamente una mayor inversión, algo más de inversión, pero podrían tener un negocio mucho más grande del que actualmente tienen. Eso por un lado. Por otro lado, los precios de las materias primas, de los materiales, reciclados de plástico, es un tema de oferta y demanda. Hay momentos en que los materiales reciclados tienen igual valor que la materia prima virgen. En estos momentos el PET, por ejemplo, el señor se dedica a reciclado, debe saberlo, la materia prima, el PET virgen debe andar $1.100, $1.200 la tonelada. El reciclado, el flake reciclado de PET, $1.100. Entonces, en este momento, para una industria, pues sí, hay una ligera diferencia, pero el material reciclado lleva todo un proceso adicional de lavado, de extruido, de peletizado, de volver a hacer material. Entonces, en estos momentos, en el caso del PET, trabajar con PET reciclado es más costoso que con comprar materia prima virgen. ¿Y qué tenemos? Una empresa, tenemos un negocio que tiene que dar una rentabilidad. En estos momentos, ¿qué interesa más? Pero hay una contraparte, también interesante, de que cada vez más hay mayor exigencia por parte de los clientes y por parte de normativas de utilización de mayor cantidad de materia prima reciclada en un producto nuevo. En algunos casos, por ejemplo, que toca el tema del PET, está por el 15% mínimo. Yo ahora mismo tengo clientes que me exigen que el producto plástico que yo les provea, la materia contenga 50% de material reciclado en el material que estoy utilizando para mi producción. 50%. No hay recolección del 50%, no existe. Lo hemos comentado antes con la señorita del Colegio de Ingenieros. 6% se recicla en el Perú, del 100%. Entonces, vienen exigencias que simplemente no se pueden cumplir, pero te di yo creo que más de una respuesta, pero que aclara el concepto que tenías. Disculpe. Buenos días, yo también vengo de provincia. También vemos el problema que hay de los residuos sólidos, ¿no? Y un poco más quiero colaborar con de repente una idea. Desde el Estado tenemos muchos programas sociales, los cuales no nos benefician en nada. De repente un poco cambiar esos programas sociales en cuanto a que nos deben de dar algo, ¿no? Por ese programa social. Las personas, me refiero que, digamos, si yo recibo un programa social, yo debería de dar mi cuota, digamos, ecológica, ¿no? Y por recibir ese programa social. Somos, en la provincia, tenemos muchos distritos que somos locales, que podemos aportar bastante desde la fuente. Y si bien es cierto, nosotros vemos el problema de ustedes como industria, el que venga bien el producto reciclado. Podemos articular de repente esos trabajos con las industrias y con los colegios también, de repente los colegios de ingenieros,
darnos un sistema, una máquina pequeña, ¿no? Para de repente desde el municipio articular todos estos programas y todo este trabajo del municipio para nosotros dar el producto en buen estado a las empresas que son las finales, ¿no? Que debería de devolvérselas a las empresas que producen estos plásticos. Bueno, lo toman como un aporte importante y a tomar en consideración. Muchísimas gracias por su atención. Hemos culminado con el primer panel.